Buenos días. Con el permiso de ustedes, voy a iniciar la grabación de la clase para el día de hoy, que corresponde a la tercera clase del módulo número 4. Tenemos en cuenta. Gracias, profesora. Ya, regáleme un momento, por favor. Bueno, dando continuidad a lo que les decía al principio, iniciamos entonces con el desarrollo de la clase número 3, que corresponde al módulo 4. Para hoy, los ejes temáticos o el desarrollo que corresponde es la implementación de un tema nuevo que ya conocemos como formato condicional. Y también vamos a hacer repaso de la forma de representar mediante gráficos la información y repasamos la función contar. Tengamos en cuenta que la próxima semana pues no tenemos clase porque nos corresponde la presentación del examen final ya del módulo número 4. Entonces pues ya nos encontramos prácticamente que a punto de terminar porque nos quedaría solamente 3 semanas más de clase. Abiertos. Las siguientes serían para lo que es la presentación de los exámenes. Jonathan Carrillo tiene activado el micrófono. Bueno, entonces, como les decía, pues prácticamente ya de clase no nos quedan sino 3 clases o 3 encuentros virtuales, teniendo en cuenta que como tal o en total son 5 espacios o 5 momentos para ya finalizar el semestre. Entonces, de esos 5 momentos, 2 los tomamos para presentación de examen final de módulo, que es el de la próxima semana, y ahí esto pues iniciaría el módulo 5, donde pues veremos igual que siempre lo hemos hecho, 3 clases y la última que sería el examen final. Entonces, esta información pues la quería compartir con ustedes para que tengamos en cuenta que los que tengan aún pendientes pagos, los que tengan pendientes talleres por enviar o evaluaciones por presentar, pues por favor se pongan al día. Ya para el último módulo no puedo ampliar pues como tal fechas para la presentación de las actividades porque no podría darle cumplimiento en las fechas establecidas por cronograma referente a lo que es el cargue de las notas. Entonces, si alguno de ustedes necesita que se le amplíen fechas o demás en alguna de las actividades, por favor le agradezco que me escriba, porque ya a partir de la próxima semana, para ser más exactos, a partir del 13 de junio, ya no puedo habilitar más plataforma porque debo darle pues como tal finalización al proceso de cargue de notas. Y en referencia pues al módulo número 5 tampoco les puedo dar más fechas de las previstas porque si no pues no alcanzaría a darle cumplimiento al cargue de notas en las fechas establecidas por la institución. Entonces eso pues como a manera de información. Para esta guía de hoy pues hay 8 puntos para trabajar o para desarrollarles. Voy a empezar, pues uno de los primeros puntos es abrir el libro de cálculo. Voy a abrir la hoja de cálculo para iniciar con el proceso de la explicación correspondiente. Entonces, vamos a abrir un libro nuevo, un libro en blanco. Voy a trabajar voy a iniciar con el cargue de la información, que este ejemplo que les voy a escribir acá, pues es diferente al de la guía, pero pues lo hago para que me sirva pues, para el desarrollo de la clase.
esto lo voy a realizar de manera rápida porque ya lo hemos como tal trabajado en otras clases. Para organizar la información, de este modo, pues usamos el ajuste del texto y realizamos los respectivos entrados. Listo. Bueno. Bueno, entonces vamos a darle transcurso a la clase con este ejemplo que les acabo de dejar aquí pues en la pantalla. Entonces el ejercicio corresponde a un grupo de vendedores, los cuales pues cada uno de ellos hace el respectivo reporte de acuerdo a lo que ha vendido en un lapso de tiempo. Entonces, cada uno de esos vendedores pues tiene un código que lo identifica, tiene un nombre respectivo y aquí están reportados en la columna C los productos que cada vendedor como tal ha reportado en ventas y el valor, que este es uno de las columnas que más nos va a interesar para el proceso, el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Entonces, quiero inicialmente pues dar una explicación acerca de lo que son los filtros en Excel. Los filtros corresponden a una forma de buscar información precisa. Entonces voy a aplicar un filtro a la primera columna. Lo ideal es realizar ese proceso de filtro sobre la columna que contiene los títulos, ya que si yo lo hago, por ejemplo, a partir de la segunda celda, esta información no me la tendría en cuenta en el momento de hacer algún filtro como tal. Entonces voy a hacer ese proceso. Lo primero que hacemos es seleccionar, ya sabemos que lo debemos hacer desde el centro de la celda y nos desplazamos con clic izquierdo sostenido. Me voy estando en el menú inicio, voy a la sección edición y allí tomo el icono ordenar y filtrar y aplico filtro. Entonces vemos que de manera automática nos aparecen unas pestañitas al lado de cada uno de los títulos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera buscar Valentina cuánto reportó, entonces abro el filtro, escribo el nombre en esta caja de búsqueda, escribo el nombre Valentina, aceptar y de manera automática ya me muestra la información precisa que yo estoy buscando. Entonces, para eso, pues me facilita mucho, digamos, todo tipo de búsquedas. Nos damos cuenta que la columna donde se ha aplicado el filtro cambia de forma. O sea, ahí vemos como una figura como de un embudo, mientras que los demás filtros aparecen tipo pestaña. ¿Sí? Entonces, esa es una de las diferencias o uno de los iconos que me indica que hay un filtro aplicado, que es este que observamos acá.
Voy a mirar si puedo ampliar un poco más la pantalla para que se pueda percibir mejor. Entonces sería este. Vemos que aquí está aplicado el filtro, o sea, la figura se ve diferente. Aquí la vemos es tipo pestaña y aquí la vemos es como en forma de embudo. Entonces esto me indica que está filtrada la información. Para quitar o deshacer el filtro, lo abro y le digo seleccionar todo y aceptamos para volver a visualizar toda la información completa. Por ejemplo, si yo quiero hacer ese tipo de búsquedas o ese tipo de filtro a través del código, les voy a mirar, por ejemplo, quién es el vendedor B10. Vamos a observar qué sucede. Entonces, miramos que automáticamente se inhabilita el botón aceptar. Esto sucede porque yo no tengo ningún vendedor que tenga el código B10. Entonces me dice que no tengo coincidencias, es decir, que no voy a encontrar esa información allí en la hoja de cálculo. A diferencia de que si, por ejemplo, yo le escribo B4, ese filtro sí existe, o sea, el botón a aceptar se activa y me muestra que el código B4 corresponde a Julián, que ha vendido este producto y que tiene un valor reportado de 60.000 pesos en ventas. Para deshacerme del filtro, nuevamente vuelvo a entrar allá a la pestaña, le digo seleccionar todo y acepto. Entonces, en ese orden de ideas, voy a organizar una tabla aquí debajo de la que ya tengo para ordenar la información. Entonces, y empezar a explicarles lo que corresponde a los filtros condicionales. Entonces, ya sabemos qué es un filtro, que es esto que acabo de explicarles acá. Es un filtro, me sirve para buscar. En cualquiera de las columnas donde esté aplicado, él me realiza algún tipo de búsqueda. Ahora, cuando hablamos de filtros condicionales, quiere decir que debe existir alguna condición previa, es decir, algo que yo tenga que buscar, pero de manera concreta. Entonces, voy a crear una tabla aparte para hacer la aplicación de los diferentes filtros. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar esto lo voy a dejar tipo comentario. Entonces voy a mirar vendedores. Voy a llamarla reporte de vendedores. Aquí voy a registrar la venta mayor a 5 millones. Estas son condiciones que voy a plantear, ¿sí? O sea, las condiciones pueden estar dadas desde cualquier punto. Entonces, las ventas mayores a 5 millones las voy a pintar en un color específico. Voy a ingresar primero la información. Ventas menores a 5 millones. Y ventas iguales a 5 millones. Aquí voy a incrementar un poco los valores para que me dé más precisa la información. Listo. Entonces, aquí recordemos que para poder utilizar como tal el filtro condicional, yo debo tener lo que la misma expresión me indica. O sea, debo tener unas condiciones. Estas condiciones me las puede dar la empresa, las puedo ubicar yo, o por políticas de la institución o de la empresa, yo debo tener esas condiciones. Entonces aquí voy a ponerles a manera de comentario qué va a suceder con aquellos que tengan ventas mayores a 5 millones. Les voy a agregarle un comentario. Les voy a identificar o a mostrar en color rojo los que vendieron más de 5 millones.
Ahora, los que vendieron menos de 5 millones los voy a identificar o los voy a mostrar con color amarillo. Mostrar con color amarillo los que vendieron menos, ojo, menos de 5 millones. Y aquí voy a cambiar acá de color, bueno, amarillos. Vamos a pintarlos, mostrarlos en color verde. Los que vendieron 5 millones completos. Entonces, aquí yo tengo ya las 3 condiciones. ¿Sí? Entonces, para la empresa o para este ejercicio, voy a poner en color rojo o a resaltar aquellas ventas donde se registraron valores mayores a 5 millones de pesos. Por eso cambié acá los valores de la tabla, pues para poder encontrar la información. Vamos a pintar o a mostrar en color amarillo aquellas ventas que se vieron inferiores a los 5 millones de pesos. Y aquellos que vendieron exactamente 5 millones los vamos a pintar en color verde. Entonces, aquí es donde empieza a jugar papel importante el formato condicional. Entonces, cuando habla de condicional, recordemos que necesitamos unas condiciones. Esas condiciones son las que les acabo de mostrar, que las hice a manera de comentario, que son estas que les estoy mostrando en pantalla. Entonces, voy a aplicarlas, como me está hablando de ventas, pues la voy a aplicar en esta columna, en la columna D. Entonces, lo que hago es seleccionar la información. Recordemos que el proceso de selección se hace desde el centro. Selecciono toda la columna. En este caso, como son pocos datos, pues será sencillo, pero si tengo una lista más amplia, pues debo seleccionarla toda completamente. Me debo ubicar en el menú del inicio y me voy por la sección que se llama estilos. Allí en los estilos es donde yo encuentro el formato condicional. Y si nos damos cuenta, el primer icono de esa sección estilos se llama así, formato condicional. Entonces, voy a abrir ese icono y se van a desplegar varias opciones. Voy a tratar de ampliarles un poco más la pantalla para que lo puedan visualizar mejor. Entonces, abrimos el formato condicional y ahí encuentro varias opciones. Dice reglas para resaltar, reglas para valores, barras de datos, escalas de color, conjunto de icono y para crear nuevas reglas según el estilo o lo que yo necesite. O en su defecto, borrar alguna regla que ya no necesite o que por equivocación la haya creado. Nos vamos a ubicar sobre el primero. Dice reglas para resaltar. ¿Por qué sobre el primero? Porque es que dentro de las condiciones yo dije que quería pintar por colores, o sea, resaltar alguna celda con un color específico. Entonces, por eso me ubico sobre resaltar celda. Si, por ejemplo, yo estuviese buscando otro tipo de valores, puedo utilizar cualquiera de estas. Entonces, en este caso, yo decidí resaltar por colores aquellas celdas que cumplan una condición específica. Entonces, nos vamos para el primer caso, donde dice, aquí en este caso, donde dice que ventas mayores a 5 millones me las muestra en color rojo. Entonces, me habla de mayor. Aquí en estas celdas o en estas opciones, yo puedo escoger el que sea mayor que algo, el que sea menor que un dato específico, el que esté entre, es decir, el que esté en alguna celda específica, en algún rango específico. Por ejemplo, podríamos decir el que esté entre 3 millones y 5 millones. Entonces, ahí yo estoy dándole un rango específico a esas celdas, o sea, estoy dando un inicio y un final, especificando que lo que esté ahí entre esas dos cantidades me lo debe resaltar porque así lo necesito. Encuentro también la opción que dice igual a. Cuando hablo de igual a, hago referencia a que tiene que ser idéntico. Entonces, por eso, para poder utilizar
pues como tal varias de esas reglas. El ejercicio lo propuse uno que sea mayor, otro que sea menor y otro que sea igual. Entonces viene también texto que contiene, es decir, voy buscando un texto específico, una fecha específica o un valor que se encuentre duplicado. Entonces vamos a empezar con el primero. Dice ventas mayores a 5 millones que se pinten en color rojo. Entonces, cuando me hablan de mayor, como estoy buscando el mayor, escojo la primera opción. Entonces le doy clic allí. Observen que sale de manera automática esta ventana. En esta ventana me dice, es mayor que, es decir, estoy bien ubicada sobre la regla. Ahora dice, aplicar formato a las celdas que son mayores que, y en este espacio que aparece aquí, yo voy a escribir el valor que voy a buscar. En este caso sería 5 millones. 5 millones. Y al frente escojo el color con el que yo debo identificar lo que estoy buscando. Para este ejemplo yo dije que los que pasaran de 5 millones los pinto en rojo. Si de repente no está ninguno de los colores que yo busco aquí por defecto, puedo utilizar el formato personalizado, que es, por ejemplo, para que me ponga negrilla en algún texto, para usar algún borde o para aplicar algún relleno con colores diferentes. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar el relleno rojo claro con texto rojo oscuro, es decir, voy a pintar todo de rojo y acepto. Entonces, observemos que en esa columna donde yo realicé donde apliqué ese formato condicional y apliqué esa regla, me resaltó los dos últimos valores en color rojo porque cumplieron esa condición, que fueran mayores a 5 millones de pesos. Entonces me marcó el de 6 millones y el de 9. Los otros me los deja tal cual como está porque no cumplen la condición. Voy a aplicar la segunda regla que dice venta menores a 5 millones. Eso me los va a pintar en color amarillo. Entonces vamos a mirar. Selecciono. Nuevamente voy a formato condicional, a las reglas para resaltar porque estoy pintando por colores. Ahora me dice que sean menores a 5 millones, entonces voy por la segunda opción. Entonces es menor que, en la celda escribo 5 millones, que es el valor que necesito buscar. 5 millones y al frente le digo que me los pinte en un texto color amarillo oscuro. Y acepto. Si nos damos cuenta, aquí tengo ya dos reglas aplicadas, que son las de color rojo y las de color amarillo. Dice que ventas menores a 5 millones de pesos, 240,000 y 120,000. Ahora me falta una tercera regla, que son las ventas iguales a 5 millones. O sea, el que vendió 5 lo voy a mostrar en color verde. Vuelvo y selecciono formato condicional. Como tiene que ser exactamente 5 millones, voy a decirle que lo haga igual a. O sea, que donde encuentre el 5 millones, lo pinte en color verde. Y aceptamos. Pues aquí nos damos cuenta que ya están aplicadas las tres reglas que yo fijé acá, que son la de rojo, la de amarillo y la de verde. Entonces, eso es lo que conocemos como un formato condicional. En este caso lo apliqué resaltando las celdas. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen cuántas personas tuvieron ventas mayores a 5 millones, yo ya sé que son las que están en color rojo. Las menores a 5 millones son las que están en color amarillo y las que vendieron 5 millones están en color verde. Entonces serían 2, 2 y 1. Pero para hacer ese conteo manual, así o a ojo, sería un poco complejo. Entonces utilizo el tipo de filtro. Entonces voy a mirar aquí, para plasmar acá, cuántos vendieron más de 5 millones. Entonces abro el filtro y le digo que ya no vengo a la cajita donde voy a buscar, porque no voy a buscar datos específicos, sino voy a buscar es por color. Entonces muéstreme cuántos tienen color rosadito. Me muestra 2. Entonces agrego el dato aquí, 2. Pasamos a la siguiente. Aquí debo deshacer el filtro para que me muestre toda la información. Eso lo hago dando clic acá y le digo seleccióneme todo y acepto. Nuevamente tengo toda la información allí.
Los menores a 5 millones están en color amarillo. Entonces voy a filtrar aquí en esta celda, que es donde están los colores, por color amarillo. Entonces filtro por color y escojo el amarillo. De color amarillo tengo 2, lo registro. Nuevamente voy, activo todo. Vamos, seleccionamos todo y aceptar para que me muestre toda la base de datos con esa información. Y finalmente, ¿cuánto vendieron 5 millones? Abro el filtro, le digo que me los filtre por color y que me muestre los que pintamos en verde. En este caso me muestra uno solo, que ahí lo agrego. Entonces, esto es lo que corresponde a los filtros condicionales. Quiero saber si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que les he explicado. Podemos continuar. Recuerden que si la clase se nos corta, volvemos a ingresar con el mismo enlace, porque pues la plataforma como de Zoom, como es gratuita, solo nos permite cortes cada 40 minutos. Ya aquí me está mostrando que dentro de poco se corta la clase. Entonces, si no hemos terminado, por favor vuelven y se conectan. Quiero saber si hasta el momento tienen alguna duda o tienen alguna pregunta para que avancemos, o si no, pues reforzamos adicionándole algo más al ejemplo para que nos quede aún más claro. No, señora, perfecto, vamos bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces voy a mirar qué más tiene la guía para reforzárselos hoy. Entonces, aquí, esta es parte de la guía, o sea, de la propuesta que hay de trabajo para ustedes. Entonces dice aplicar en color rojo los pacientes cuya temperatura sea mayor a 36. O sea, es un ejercicio muy parecido al que les estoy explicando. La temperatura que sea menor y la temperatura que sea igual a 36. Hay una segunda propuesta, de igual manera, pintar por colores, pero en la columna peso. Cuando el peso sea mayor a 100 kilos, cuando sea menor a 100 y cuando sea igual. Entonces, todo esto ustedes lo van a buscar en las respectivas columnas. Si estamos trabajando temperatura, la buscan aquí, o si estamos trabajando peso, pues la buscan por acá. Recuerden que podemos agregar todas las condiciones que queramos. O sea, no hay un límite como tal de condiciones, todo lo podemos organizar y clasificar. La guía también me pide realizar gráficos, pues vamos a reforzar la parte de gráficos y la función contar, porque me pide contar los pacientes. Entonces, volvemos al ejercicio que llevamos. Listo. Si yo, por ejemplo, acá hiciera algún cambio, me equivoqué, por ejemplo, y este señor Julián no vendió 6 millones de pesos, vendió fue 600,000 pesos, entonces voy a hacerle la corrección. Ahorita me debe mostrar la celda en color amarilla, porque los amarillos son los que vendieron menos de 5 millones. Entonces, observemos que él hizo el respectivo cambio. En el momento en que yo modifico la información, él me la cambia de color porque hace efectiva la regla. Aquí voy a agregar otras 2 celdas para otros vendedores. Bueno, entonces vamos a revisar acá. Digamos que este señor también vendió 5 millones. Y esta señora, vamos a ponerle que vendió 5 millones 10 pesos.
Listo. Entonces, observamos, mira, aquí le puse una cifra muy cercana a los 5 millones para que ustedes evidencien que la regla se está cumpliendo. O sea, me dice que rojo van los mayores. Entonces, en este caso, esta cifra que acabé de agregar acá, 5 millones 10 pesos, se pasa de los 5 millones, solo por 10 pesos se está pasando. Entonces, observemos que en el momento de aplicar las reglas y si hay cambios en la información, los cambios se hacen efectivos. Es decir, las reglas se evalúan y la información se muestra. Entonces, por ejemplo, podemos decir en la empresa, bueno, los que estén pintados en rojo son los vendedores que continúan trabajando con nosotros porque son los que tienen mejores ventas. O sea, esto sirve para toma de decisiones. Los que están pintados en color amarillo son los que vamos a despedir porque no están vendiendo lo suficiente y no son vendedores rentables. Y los que están en verde los vamos a dejar como en espera para mirar a ver qué movimientos tiene en el próximo reporte. Entonces, para eso nos sirven los formatos condicionales, para toma de decisiones, para poder llenar informes, para poder rendir como tal reportes efectivos de la información. Ahora vamos a revisar cuántos vendedores tenemos registrados o cuántos registros tenemos en esta información. Entonces, para eso recordamos que está la función contar. Es igual contar, abro paréntesis. Recordemos que necesariamente tenemos que hacer el conteo por aquellas celdas que sean única y exclusivamente de tipo numérico. Es decir, no puedo contar ni por A, ni por B, ni por C. Tendría que contar por D, por obligación, porque solo en D hay datos numéricos. Entonces, marcamos igual contar, abrimos paréntesis, desde D3, 2 puntos, hasta la última, que sería D9. Cierro paréntesis, presiono la tecla Enter y me dice que hay 7 registros. Vamos a hacer el conteo a ojo, a ver si efectivamente pues, estamos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, tengo 7 registros de algunos vendedores. Voy a hacer ahora el proceso para graficar. Les voy a graficar el nombre y el valor de la venta. Recuerden que nos ubicamos en el centro de la celda. Presionamos clic izquierdo, nos desplazamos hacia el final para abarcar todos los nombres que voy a graficar. Presiono la tecla Control. En este momento la debo presionar. Recuerden que la tecla Control es la tecla que se encuentra en la esquina inferior izquierda. O sea, me voy hacia la parte izquierda. Es la última tecla de la primera fila del teclado. Control y me voy a seleccionar la siguiente columna. Recordemos que para graficar solamente puedo seleccionar 2 columnas porque solo existen 2 ejes, el eje X y el eje Y. Y selecciono esta columna. De igual manera lo hago desde el centro. Para graficar también tengo que tener en cuenta que el mismo número de celdas seleccionadas en un eje sea el mismo del otro. Es decir, que si yo aquí seleccioné desde B2 hasta B9, en la siguiente columna también lo debo hacer, desde B2 hasta B9. O sea, no podría graficar de manera correcta haciendo esto. Así. ¿Por qué? Porque aquí le estoy dando un eje más amplio y aquí le estoy dando un eje más pequeño, más reducido. Entonces, miren que aquí corté en D5, pero resulta que en B fui hasta B9. Entonces, esto no lo debo hacer. Debo seleccionar la misma cantidad de información, tanto en la columna B como en la columna D. Ahora sí, teniendo ya seleccionada la información, voy por el menú Insertar. De Insertar busco el tipo de gráfico que me favorece, que normalmente son los gráficos en columnas o en barras. Aquí hay otro tipo de bloques que de pronto me pueda servir. Esto es dependiendo como yo quiera representar o lo que yo quiera mostrar. En este caso, observemos que en la parte derecha me muestra un porcentaje. Entonces, algunos me los muestran porcentaje del 90%, otros del 40%. Esto sería para cumplimiento de metas. Voy a utilizar un gráfico más sencillo, que es el primero.
que son las barras. Voy a utilizar este. Recordemos que yo no